María Elena había crecido en un pequeño pueblo de Andalucía, donde los sueños parecían tan lejanos como las montañas que rodeaban su hogar. A los 19 años, su única pasión era la equitación, pero no tenía dinero para un caballo propio. Cada tarde, después de trabajar en la panadería de su familia, corría hacia las afueras del pueblo donde don Fernando, un viejo terrateniente, le permitía cuidar sus caballos a cambio de poder montarlos ocasionalmente. El día que cambió su vida comenzó como cualquier otro. María Elena había llegado temprano a las caballerizas, vestida con sus únicos pantalones de montar remendados y botas prestadas que le quedaban grandes. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta desprolija, y sus mejillas sonrosadas por el sol andaluz mostraban su determinación inquebrantable. Ese sábado, el club ecuestre de la capital había organizado una competencia amistosa en el pueblo. Jinetes elegantes de la ciudad habían llegado con sus caballos de pura sangre, equipos costosos y aires de superioridad. Mientras María Elena cepillaba a Rayo, un caballo español de color castaño que había sido relegado por su edad, escuchó las risas burlescas que venían del otro lado del establo. Esa es la famosa amazona del pueblo, se mofaba Catalina Mendoza, una joven adinerada de Madrid cuyo padre poseía varios hipódromos. Parece más bien una pony exhibicionista que una jinete seria. Miren esa ropa andrajosa y esa postura amateur. Las amigas de Catalina se unieron a las carcajadas, señalando discretamente hacia María Elena mientras comentaban su apariencia humilde y su caballo veterano. Seguramente ni siquiera sabe la diferencia entre un galope y un trote, murmuró otra, provocando una nueva ola de risas despectivas. María Elena sintió que sus mejillas ardían de vergüenza, pero no por su apariencia, sino por la crueldad gratuita de aquellas personas que juzgaban sin conocer. Durante años había soñado con demostrar su talento. Había practicado cada movimiento hasta la perfección en la soledad de los campos. Había estudiado cada manual de equitación que caía en sus manos. Don Fernando, que había presenciado la escena, se acercó a María Elena con una expresión grave. «Niña», le dijo con su voz ronca pero amable, «la verdadera clase no se compra con dinero. Rayo y tú han estado preparándose para esto durante años sin saberlo». Esa noche, María Elena no pudo dormir. Las palabras hirientes resonaban en su mente, pero también encendían una llama de determinación que nunca había sentido antes. Se levantó antes del amanecer y cabalgó hacia las colinas, donde practicó cada salto, cada giro, cada transición con una precisión que bordeaba la perfección. Al regresar al pueblo, encontró un cartel que anunciaba la gran competencia nacional de equitación, que se celebraría en 2 meses en Madrid. El premio no solo incluía una suma considerable de dinero, sino también una beca completa para estudiar en la prestigiosa Academia Ecuestre de Jerez. María Elena copió la información con manos temblorosas. Esta era su oportunidad, no solo de demostrar su valía, sino de cambiar completamente el curso de su vida. Sin embargo, sabía que el camino hacia Madrid estaría lleno de obstáculos que iban mucho más allá de la falta de recursos económicos. La joven se dirigió a su casa con paso decidido, cargando no solo el peso de sus sueños, sino también la responsabilidad de demostrar que el talento verdadero trasciende las barreras sociales y económicas. No sabía que su decisión de competir desataría una serie de eventos que transformarían no solo su propia vida, sino también la perspectiva de todos aquellos que la habían subestimado. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos y obstáculos que habrían desalentado a cualquiera menos decidido que María Elena. Cuando anunció en su casa su intención de competir en Madrid, la reacción fue una mezcla de preocupación y escepticismo. Su padre, un panadero trabajador cuyas manos estaban permanentemente manchadas de harina, frunció el ceño mientras calculaba mentalmente los gastos que implicaría el viaje. «Hija, los sueños están bien, pero también hay que ser realistas», murmuró mientras amasaba el pan del día siguiente. «No tenemos dinero para inscripciones, transporte, ni alojamiento en la capital». Su madre, una mujer práctica que había sacrificado sus propias ambiciones por la familia, se mostró más directa. «María Elena, esa gente de la ciudad tiene recursos que nosotros no podemos ni imaginar. Sus caballos valen más que nuestra casa entera». Pero la joven había heredado la terquedad de ambos padres. Durante las siguientes semanas, trabajó dobles turnos en la panadería, vendió las pocas joyas que había heredado de su abuela, y organizó rifas en el pueblo para recaudar fondos. La comunidad, inicialmente escéptica, comenzó a apoyarla cuando vieron su dedicación inquebrantable. Don Fernando se convirtió en su entrenador no oficial. Cada madrugada, antes de que el pueblo despertara,
María Elena y Rayo practicaban rutinas cada vez más complejas. El viejo terrateniente había sido en su juventud un jinete competitivo, y reconocía a la muchacha un talento natural que solo aparece una vez en una generación. La equitación no es solo técnica, le explicaba mientras corregía su postura. Es una conversación silenciosa entre jinete y caballo. Tú ya hablas ese idioma mejor que muchos que llevan décadas intentando aprenderlo. Rayo, a pesar de sus 14 años, respondía a cada indicación de María Elena como si hubiera estado esperando toda su vida a este momento. El caballo parecía rejuvenecer con cada sesión de entrenamiento, como si entendiera la importancia de lo que estaban construyendo juntos. Las noticias de sus preparativos llegaron a oídos de Catalina Mendoza, quien no pudo resistir la tentación de humillarla una vez más. Llegó al pueblo acompañada de varios miembros del Club Ecuestre de Madrid, supuestamente para ofrecer consejos útiles a la competidora local. «Es admirable tu entusiasmo», le dijo Catalina con condescendencia mientras observaba a María Elena practicar. «Pero la competencia nacional no es lugar para aficionados. Podrías lastimarte, o peor aún, lastimar a ese pobre caballo anciano». Las palabras estaban diseñadas para desmoralizarla, pero tuvieron el efecto contrario. María Elena desmontó con elegancia y enfrentó a Catalina con una serenidad que sorprendió a todos los presentes. «Tienes razón», respondió con calma. «La competencia nacional no es lugar para aficionados. Es lugar para verdaderos jinetes. Supongo que pronto descubriremos quiénes son». Esa noche, María Elena recibió una visita inesperada. Elena Vázquez, una antigua campeona nacional que ahora vivía retirada en un pueblo vecino, había escuchado sobre sus preparativos y quería conocerla personalmente. «He visto a muchas competidoras a lo largo de los años», le dijo la veterana mientras observaba a María Elena trabajar con Rayo. «La mayoría tiene buena técnica, algunas tienen caballos excepcionales, pero muy pocas tienen lo que tú tienes, la conexión verdadera». Elena se ofreció a pulir los detalles finales de su preparación. Durante las últimas 3 semanas antes de la competencia, María Elena aprendió secretos que solo los grandes maestros conocían. Cómo leer las intenciones de un caballo antes de que las manifieste, cómo mantener la calma bajo presión extrema, cómo convertir los nervios en energía productiva. La víspera del viaje a Madrid, todo el pueblo se reunió para despedirla. Había flores, aplausos y lágrimas de emoción. Don Fernando le entregó una caja pequeña. Dentro había un broche de plata con la forma de un caballo en galope, que había pertenecido a su difunta esposa. «Para que recuerdes que no vas sola», le dijo con los ojos húmedos. María Elena partió hacia Madrid en un camión prestado, con Rayo viajando nervioso pero confiado en el remolque. No llevaba equipos costosos ni entrenadores profesionales, pero cargaba algo mucho más valioso: la esperanza y el apoyo de toda una comunidad que había aprendido a creer en los milagros. Durante el viaje, mientras veía el paisaje cambiar de los olivares andaluces a las llanuras castellanas, María Elena repasaba mentalmente cada movimiento, cada estrategia. Sabía que en pocas horas enfrentaría el desafío más grande de su vida, pero por primera vez se sentía completamente preparada para demostrar que el verdadero talento no necesita apellidos ilustres ni cuentas bancarias abultadas para brillar. El Hipódromo Nacional de Madrid se alzaba imponente bajo el sol matutino cuando María Elena llegó con Rayo. Las instalaciones eran más grandiosas de lo que había imaginado. Pistas perfectamente cuidadas, gradas que podían albergar miles de espectadores, y establos que parecían hoteles de lujo comparados con las humildes caballerizas de su pueblo. Los otros competidores comenzaron a llegar en camiones especializados, algunos con equipos completos de entrenadores, veterinarios y cuidadores. María Elena observó cómo descargaban caballos que claramente valían fortunas, mientras ella misma ayudaba a Rayo a adaptarse al nuevo entorno con paciencia y cariño. La ceremonia de inscripción fue su primer enfrentamiento directo con la élite ecuestre del país. En el elegante salón del club, María Elena destacaba por su sencillez entre trajes de diseñador y joyas costosas. Los murmullos no se hicieron esperar. «Es la chica del pueblo de la que nos habló Catalina», susurraba alguien. «¿En serio permitirán que compita con ese caballo tan viejo?». Catalina Mendoza hizo su entrada dramática acompañada de un séquito de admiradores y periodistas deportivos. Su caballo, un purasangre negro llamado Emperador, había costado más dinero del que María Elena vería en toda su vida. La confianza de Catalina era evidente mientras posaba para las fotografías y concedía entrevistas. «La competencia este año es particularmente fuerte», declaró a un reportero.
aunque debo admitir que me divierte ver participantes más pintorescos. Aportan cierto color folclórico al evento. María Elena escuchó el comentario pero eligió no reaccionar. En lugar de eso, se concentró en familiarizar a Rayo con el circuito oficial. El caballo, inicialmente nervioso por los sonidos y olores desconocidos, gradualmente se relajó bajo las manos expertas de su jinete. La primera fase de la competencia consistía en un circuito de saltos técnicos que eliminaría a la mitad de los participantes. María Elena observó desde las gradas mientras los primeros competidores completaban sus rutinas. El nivel era indudablemente alto. Caballos perfectamente entrenados ejecutando saltos impecables con jinetes cuya técnica había sido refinada durante décadas. Cuando llegó su turno, un silencio expectante se apoderó del hipódromo. Los comentaristas deportivos no ocultaron su sorpresa al ver a la joven andaluza montar el caballo veterano con equipos visiblemente modestos. Aquí viene María Elena Ruiz, de 19 años, procedente de un pequeño pueblo de Andalucía, anunció el locutor principal. Una participante que definitivamente rompe con el perfil tradicional de nuestros competidores. María Elena respiró profundamente, acarició el cuello de Rayo y murmuró palabras de aliento que solo él podía escuchar. Al cruzar la línea de salida, algo mágico sucedió. Todos los miedos, todas las dudas, todos los comentarios despectivos se desvanecieron. Solo existían ella, Rayo, y el circuito que los esperaba. El primer salto fue perfecto. Rayo se elevó con una gracia que desmentía su edad, aterrizado suavemente y transitando al siguiente obstáculo con fluidez natural. Los murmullos en las gradas comenzaron a cambiar de tono. Cada salto subsiguiente fue una declaración de intenciones. María Elena y Rayo se movían como una sola entidad, anticipando cada movimiento, cada cambio de ritmo, cada ajuste necesario. La técnica depurada que habían desarrollado en los campos andaluces se manifestaba ahora bajo la presión de la competencia nacional. El salto final, el más alto y técnico del circuito, se alzaba ante ellos como una montaña. María Elena sintió la tensión de Rayo, calculó la distancia perfecta y le dio la señal. El caballo se impulsó con una fuerza que parecía provenir de algún reservorio oculto de juventud y determinación. El silencio que siguió al aterrizaje fue ensordecedor. Por un momento que pareció eterno, nadie se movió. Luego, el cronómetro oficial confirmó lo imposible. No solo habían completado el circuito sin errores, sino que habían establecido el mejor tiempo del día. La explosión de aplausos que siguió fue ensordecedora. En las gradas, personas que habían llegado esperando un espectáculo de circo se encontraron siendo testigos de algo completamente diferente: el nacimiento de una estrella. Catalina Mendoza, que había estado observando desde el área de entrenadores, palideció visiblemente. Su propia rutina, ejecutada con Emperador 20 minutos después, fue técnicamente perfecta pero carecía de la magia que María Elena había demostrado. Terminó segunda, un lugar que nunca había ocupado en su carrera. En los vestuarios, mientras María Elena preparaba a Rayo para la fase final que se celebraría al día siguiente, Elena Vázquez apareció con una sonrisa que irradiaba orgullo maternal. «Lo que hiciste ahí afuera no fue solo montar», le dijo la veterana campeona. «Fue arte puro. Mañana, el mundo entero va a saber quién es María Elena Ruiz». Esa noche, en su modesta habitación de pensión, María Elena no pudo dormir. No por nervios, sino por la increíble realización de que había cruzado un umbral del cual no había retorno. Independientemente de lo que sucediera en la fase final, ya había demostrado que los sueños, cuando se alimentan con trabajo y determinación, pueden desafiar cualquier pronóstico. La madrugada del día final amaneció despejada, como si el propio cielo hubiera conspirado para crear las condiciones perfectas para lo que sería recordado como uno de los momentos más memorables en la historia de la equitación española. María Elena despertó antes del alba, no por los nervios sino por una extraña sensación de calma que la embargaba. Se dirigió a los establos donde encontró a Rayo completamente despierto, como si él también supiera que este día sería especial. La conexión entre ambos había evolucionado durante la noche. Ya no eran simplemente jinete y caballo, sino socios en una danza que estaba a punto de alcanzar su crescendo. Los periódicos matutinos dedicaban páginas completas a la sorpresa andaluza que había sacudido la competencia el día anterior. Fotografías de María Elena y Rayo aparecían junto a análisis técnicos que intentaban explicar lo inexplicable. Como una joven sin recursos había superado a la élite ecuestre nacional. En el desayuno,
María Elena se encontró rodeada de periodistas, fotógrafos y aficionados que habían llegado específicamente para verla competir. La historia de la chica humilde que desafiaba al establishment había capturado la imaginación del público español. ¿Cómo se siente saber que todo el país está siguiendo su actuación?, le preguntó un reportero veterano. Me siento honrada, respondió María Elena con sinceridad. Pero mi objetivo no ha cambiado. Vine aquí a demostrar que Rayo y yo merecemos estar en este nivel. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Mientras tanto, en el sector VIP, Catalina Mendoza luchaba con emociones que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida, no era la favorita indiscutible. Sus entrenadores intentaban tranquilizarla, pero la presión de mantener su reputación contra una competidora que no tenía nada que perder la tenía visiblemente nerviosa. La fase final consistía en un circuito de alta dificultad seguido de una rutina de doma clásica que pondría a prueba no solo la técnica, sino también la elegancia y la comunicación entre jinete y caballo. Los 5 finalistas competirían en orden inverso al de sus posiciones, lo que significaba que María Elena, como líder, cerraría la competencia. Los primeros 4 competidores ofrecieron actuaciones impecables que habrían ganado cualquier otro año. Cada uno estableció estándares progresivamente más altos, aumentando la presión sobre la joven andaluza que esperaba su turno con una serenidad que asombraba a los observadores. Cuando llegó el turno de Catalina, el silencio en las gradas era palpable. La madrileña ejecutó una rutina técnicamente perfecta que arrancó aplausos entusiastas de la audiencia conocedora. Su puntuación la colocaba temporalmente en primer lugar, un resultado que parecía restaurar el orden natural de las cosas. Finalmente, llegó el momento de María Elena. Mientras se dirigía hacia la línea de salida, pudo ver las banderas españolas ondeando en las gradas, escuchar los gritos de aliento que llegaban desde todas las direcciones, sentir el peso de las expectativas de un país entero que había adoptado su causa. Pero cuando montó a Rayo y se posicionó para comenzar, todo el ruido exterior desapareció. Existe un momento en toda competencia cuando el verdadero campeón emerge. No necesariamente el que tiene mejor técnica o mejores recursos, sino el que puede acceder a algo más profundo, más auténtico. La rutina que siguió fue más que una demostración de habilidades ecuestres. Fue una sinfonía de movimiento, confianza y comunicación perfecta. Cada salto parecía desafiar la gravedad. Cada transición fluía con una naturalidad que convertía la dificultad en elegancia aparente. Rayo, inspirado por la energía de su jinete y la atención de miles de espectadores, se elevó por encima de sus limitaciones de edad y pedigrí. Cada uno de sus movimientos irradiaba una dignidad y fuerza que silenciaron definitivamente a aquellos que lo habían subestimado. El momento culminante llegó con la secuencia final de doma clásica. María Elena guió a Rayo a través de figuras que requerían una precisión milimétrica y una comunicación telepática. Los jueces, inicialmente escépticos sobre la competidora más joven e inexperta, se encontraron siendo testigos de algo que trasciende la técnica, la perfecta armonía entre 2 seres que habían encontrado en el otro su complemento ideal. Cuando cruzaron la línea final, el estadio completo se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de María Elena mientras abrazaba el cuello de Rayo, susurrándole palabras de gratitud y amor. Los resultados oficiales confirmaron lo que todos habían presenciado. María Elena Ruiz había ganado la competencia nacional por un margen que establecía un nuevo récord. Más importante aún, había ganado el respeto y la admiración de toda la comunidad ecuestre española. En la ceremonia de premiación, mientras las cámaras captaban su rostro radiante recibiendo el trofeo de manos del presidente de la federación, María Elena pensó en su pueblo, en don Fernando, en sus padres que habían sacrificado tanto para apoyar su sueño. Catalina Mendoza, en un gesto que sorprendió a todos, se acercó a felicitarla personalmente. Fui una tonta al subestimarte, admitió con humildad genuina. Lo que hiciste ahí no solo fue ganar una competencia, cambiaste la forma en que todos vamos a ver este deporte. 3 meses después, María Elena Ruiz comenzó sus estudios en la Academia Ecuestre de Jerez con una beca completa. Rayo, convertido en una celebridad por derecho propio, la acompañó como su compañero de entrenamiento oficial. Su historia se convirtió en inspiración para miles de jóvenes que entendieron que los sueños no conocen fronteras socioeconómicas. Documentales, libros y artículos narraron cómo una joven de un pueblo andaluz y su caballo veterano desafiaron todas las expectativas y redefinieron lo que significa ser un verdadero campeón. Años después,
Cuando María Elena se había establecido como una de las jinetes más respetadas de Europa, aún regresaba regularmente a su pueblo natal. En esas visitas, siempre hacía tiempo para cabalgar por los mismos campos donde había forjado su sueño, recordando que los verdaderos triunfos no se miden solo en trofeos, sino en la capacidad de transformar las burlas en motivación y los obstáculos en oportunidades para brillar más intensamente.